mi siguiente video: idoneidad de los documentos ofrecidos en material fotocopia. Entonces, de nuevo, compartiendo. Gracias por encontrarse en mi canal. Estoy dando continuidad, como dije, al video que antecede, alusivo a importantes. Dos interrogantes. La repito, la pregunta, la segunda: ¿qué se entiende con el nombre de documentos auténticos? Fue la primera, perdón. ¿Y cuál es la idoneidad ofrecida por el documento fotocopia que concursa como material ofrecido como para un estudio, para establecer autenticidad de sus firmas? Yo digo que este es tema bastante álgido y más bien complicado dentro de la realidad del día a día de las personas que manejan documentos alusivos de manera objetiva a los soportes de la propiedad raíz, compra y venta de autos, de títulos de valor, entre otros tantos. ¿Por qué? ¿Por qué aseguro o lo tomo como tema bastante álgido, o más bien complicado? ¿Por qué? Por razones muy sencillas, de verdad que sí, que se encuentran fundamentadas nada más y nada menos que en nuestra actual legislación. Por ejemplo, el Código General del Proceso, en sus artículos 243, 244, 245, 246, 248 y 249. Vea, despacito y bien clarito. De alguna manera contempla y da legalidad a las copias fotostáticas, comúnmente denominadas fotocopias. Por ejemplo, el artículo 246, valor probatorio de las copias, menciona puntualmente lo siguiente: las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Entonces, sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este, con una copia exigida con la autoridad, una copia exigida con la anterioridad, no te estoy pronunciando bien, con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente. Acabo de mencionar lo concerniente a la parte legal. Sin embargo, no porque la legislación se encuentre dando legalidad a los documentos en fotocopia, es que las cosas vayan sobre ruedas. En el día a día, las cosas se presentan con variedad de colores, de aristas, de altibajos. Precisamente algunas de las modalidades de la falsedad y por extensión las estafas se presentan a través de documentos que obran en material fotocopiado. Algunas incluso aprovechando la parte legal determinada en el Código General del Proceso para justificar y lograr que un documento fotocopiado haga curso en los despachos judiciales. Los amigos de lo ajeno regularmente dan como extraviado su original. Y esta fotocopia, a su vez, obra debidamente autenticada como si hubiera poco. No sabemos en qué notaría de vereda, es decir, con todos los argumentos de la norma que da legalidad a las fotocopias.
Para el ejemplo, miremos el contenido del artículo 245. Dice aportación de documentos, que a la letra menciona. Los documentos se aportarán al proceso en original y copia. Perdón, en original o en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Aquí comienza. Salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original. Si tuviera conocimiento de ello. Si tuviera conocimiento de ello. Ay, de lo quieto. Óigase bien. Si tuviera conocimiento de ello. No sé cómo resolverán la situación cuando estas personas aducen que no tienen conocimiento de dónde se encuentra el original. Que sabemos que es también una maniobra artimañosa. ¿De quién? El falsario. Esconder el original. Pero otra cosa muy diferente es la situación cuando el documento ha sido cuestionado y por demás ya obra en laboratorio forense. Aquí ya es otra cosa, muy diferente. Cuando el documento ha sido cuestionado y por demás ya obra en un laboratorio forense, que sería la esencia de la pregunta de este estudiante de criminalística. Ya obra en laboratorio forense con la finalidad de establecer la autenticidad integral del documento, lo cual involucra seguridades del soporte, características del formato y autenticidad de la firma que avala el documento. Allí, independientemente de los parámetros de legalidad, cosa aparte, con mucho respeto, el experto asumirá su responsabilidad de investigar bajo los parámetros exclusivamente de la ciencia y no de otra cosa. En consecuencia, tendrá que saber que de los documentos fotocopiados, tanto de su contenido alusivo a la imprenta, seguridad del soporte y manuscritura, pierden fundamentales peculiaridades necesarias a la hora de valorar su identidad. La manuscritura, por ejemplo, ¿sí? Estoy hablando de las firmas, que pierden la realidad alusiva al color de la tinta, forma de los trazos, de los rasgos distintivos de la presión ejercida por el amanuense, calibre del trazado, peculiaridades relacionadas al tipo de instrumento escritor. Esto deja huella de varias formas. Al tipo de instrumento escritor, rastros diminutos, indicadores incluso de algún estado de salud de la persona que escribe, dejados en razón y efecto de su situación patológica o cardiorrespiratoria de la persona, a lo cual se agrega la imposibilidad de constatar las seguridades del material soporte. Estoy hablando de lo que se deja de percibir de un documento presentado en material fotocopiado. Pero ahora sumemos a estos las acciones y efectos dejados por cuenta de las maniobras artimañosas. Una fotocopia siempre facilita perfeccionar una maniobra de calco. Una fotocopia facilita siempre una maniobra de imitación de grafismos. Una maniobra relacionada con un injerto, con un trasplante o transferencia de escritos o de firmas.
En consecuencia, son estos motivos muy suficientes para estimar de manera objetiva, categórica y con mucha reserva la autenticidad de un documento sobre fotocopia, obrante en fotocopia. Por lo tanto, si no existe su original en un laboratorio forense o en el despacho donde el juzgador lo llamará a uno a que lo observe, lo verifique, nunca podrá tomarse como material idóneo para el desarrollo de una investigación grafotécnica, nunca. Cualquier procedimiento que se lleve a cabo con este documento siempre estará sujeto a una serie de consideraciones y de reservas. No obstante de lo anterior, el investigador en su condición de perito grafotécnico siempre será la persona nombrada para asesorar al despacho judicial y para resolver los planteamientos, dudas e incógnitas que se dan en los litigios relacionados a estos temas. Si el perito grafotécnico no es quien analiza, no es quien estudia, no es quien valora y no es quien conceptúa de acuerdo a su real saber y entender sobre este particular, entonces, ¿quién o cómo deberá ser la cosa? ¿Quién deberá ser? Tal cual Gallina lo pone, bajo estas primicias, el perito grafotécnico valora los parámetros o puntos de pericia solicitados a determinar del documento que obra en fotocopia. Valora igualmente la calidad de la fotocopia, teniendo especial cuidado, eso sí, en cuanto a la resolución, definición de los componentes, es decir, que podrán concursar para el proceso las fotocopias de primera generación 1A, que provengan en lo posible de una impresión láser. Aunque una impresora de tinta inkjet también es muy buena. Seguramente que existirán más impresoras con una impresión espectacular. También es factible llevar a cabo un proceso de verificación entonces. De esta manera, ¿no? Sin embargo, pese a la calidad de la impresión, la mayor parte de los cuestionamientos no podrán ser estudiados. No podrán ser estudiados, reduciéndose las posibilidades casi siempre solo a la determinación probabilística de uniprocedencia manuscritural. Por lo tanto, el perito, bajo las salvedades del caso, hará la crítica correspondiente, enfatizando en que mucho se ha dicho y mucho se ha debatido acerca del tema de la manuscritura obrante en reproducciones fotostáticas. Sin embargo, la posibilidad de pericia no puede desecharse totalmente, no puede. Máxime cuando se obtienen variedad de firmas, patrón de referencia que obran en soporte original. Y en el procedimiento de descripción y comparación, pues, no vincula para estos casos procedimientos o análisis cualitativo de la sustancia escritora o de los componentes del sustrato, que no es otra cosa más que la identificación físico-química. Entonces, por lo tanto, no tendrá que ver el análisis con tonalidad cromática, con seguridad del soporte cuestionado. Luego, entonces, las formalidades y desde luego que también las peculiaridades que se perciban de uno y otro campo nos será de mucha utilidad. Será de mucha utilidad en el desarrollo de la investigación, aportando esa verificación, lo práctico, lo comparable de cara a los elementos cuestionados. Gran avance. Entonces, mis queridos amigos, de conformidad a su inquietud, es del caso afirmar que el documento obrante en material fotocopiado no podrá tomarse en el campo de la investigación como material idóneo. No,
Sin embargo, la posibilidad de pericia determinada para establecer una improcedencia manuscritural no puede desecharse totalmente. Como ya lo dije, máxime cuando sí se pueden obtener abundantes y variedad de firmas patrón de referencia que orarán en soporte original. El procedimiento de descripción y comparación no vinculará para nada procedimientos o análisis cualitativos de la sustancia escritora o componentes del sustrato, como tampoco tendrá que ver con la determinación de seguridades que pueda o no tener el sustrato. Espero que el tema haya sido de su agrado, pero en especial que les sirva de algo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias. Entonces no hablemos más sobre el asunto, pero no se pierdan los siguientes videos elaborados pensando precisamente en usted. Y usted puede ser administrador, puede ser gerente, puede ser presidente de un banco, puede ser un abogado, un investigador. Entonces, pensando en usted, que no come cuento, que investiga. Si desea ver otros videos de mi autoría, ya están en YouTube, ya en mi canal. Muchas gracias. Chao.